Venerable Maestro Samael Aun Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario, de la nueva era de Acuario, evolución, involución y revolución, TGMARIOFASEA, existe evolución en la planta, que germina, se desarrolla y crece. Existe involución en el vegetal, que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos. Existe involución en todo planeta, en estado de consumación, llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente, hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Es ostensible que estas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico fundamental de la naturaleza. Incuestionablemente, sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. La vida se procesa en oleadas que rotan. Samael Aun Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.gnosis GASABIDURIA AMOR PODER, evolución, INVOLUCION, revolución. De acuerdo con la definición común y corriente del diccionario, la palabra evolución significa un desarrollo ordenado y progresivo, gobernado por ciertas leyes exactas pero desconocidas. Para los seguidores de Epicuro, los secuaces de la dialéctica materialista, la evolución incluye la idea de un plan inteligente y de un logos creador. Los fanáticos tontos de esa falsa escrita por Carlos Marx llamada dialéctica materialista, creen en forma estúpida que la evolución es un proceso independiente y mecánico, sin Dios ni ley. La palabra evolución contiene en sí misma un significado dogmático y este precisamente es su rasgo característico. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares sobre el origen del universo con todas sus innumerables alteraciones, modificaciones, adiciones, restricciones, etc., que realmente nada cambian en la original concepción errónea del proceso mecánico de construcción, y segundo, la caprichosa teoría de Darwin sobre el origen de las especies, con todas sus correcciones y cambios posteriores. En cuestión de concepciones nebulares hay mucho que comentar, y sobre el origen del universo se han inventado por estos tiempos muy ingeniosas teorías, pero todo eso son puras especulaciones fantásticas sin comprobación alguna, juegos de la mente, tonterías. La evolución y transformación de las especies en el sentido estrictamente darwinista se fundamenta en hechos seleccionados artificialmente. Para probar la teoría se recurre a la anatomía comparada, la morfología, la embriología, la paleontología, etc. Pero cada década niega los hechos de la década anterior y los sustituye por nuevos hechos, pero la teoría permanece inconmovible. En realidad, la aparición de nuevas especies como resultado de la ley de la evolución no pasa de ser más que una simple hipótesis, porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto aparecer una nueva especie. El pensamiento moderno, al crear la teoría de la evolución, se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. La razón de esto estriba en el campo de visión intelectual, demasiado limitado de estos tiempos. Debido a esto se elaboran teorías de relumbrón, muy bonitas, pero con un número insuficiente de hechos. Ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma íntegra, y observando solo parte del proceso, los hombres dicen que este consiste en cambios de tipo evolutivo. La mente humana está por estos tiempos modernos ya tan degenerada, que hasta se ha hecho incapaz de comprender el proceso inverso involutivo en gran escala.
La mente de los eruditos está tan embotellada en el dogma de la evolución, que solo sabe pensar en función de su propio embotellamiento y a los fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración. Les aplica los calificativos de evolución, desarrollo y progreso. Samael Aun Weor. 2. Los pueblos y culturas de la Edad de Piedra no son el principio ni el fin del mundo, son únicamente la declinación y degeneración de riquísimas civilizaciones anteriores, y esto está demostrado por los restos de las culturas prehistóricas, por los datos de la filología comparada, que muestran la sorprendente riqueza psicológica de las lenguas arcaicas, por los documentos irrefutables de arte y literatura antiguos. No todos los pueblos aislados de la tan cacareada civilización moderna son salvajes. Rechazar la barbarie civilizada no es signo de ignorancia, pero esto no significa que no existan pueblos aislados en franco estado de salvajismo. Los pueblos salvajes o semisalvajes, hallados por los exploradores modernos, son fuera de toda duda descendientes degenerados de pueblos extraordinariamente cultos que existieron antes de la Edad de Piedra. Ninguno de los pueblos salvajes encontrados por los exploradores ha mostrado signo alguno de evolución, por el contrario, en todos los casos sin excepción, se han observado signos inconfundibles de degeneración e involución. Todos los pueblos salvajes o semisalvajes tienen leyendas y tradiciones de una edad de oro, o de una etapa heroica, pero en realidad, estas tradiciones y leyendas hablan de su propio pasado, de su propia y antigua civilización. El mismo hecho explica con claridad meridiana la superioridad indiscutible de los dibujos paleolíticos, es decir, los antiguos, encontrados en las profundas cavernas de la Tierra, en relación con los dibujos neolíticos, es decir, los recientes. El hermano gnóstico C. Iturralde V. me envió una interesante carta procedente de su país, Bolivia, en la que dice: algo interesante y curioso, es una leyenda que no solamente es creación fantasiosa de algunas mentes, sino parece que tiene una realidad objetiva. Existieron seres humanos de proporciones pequeñísimas, en unos casos de 15 centímetros y en otros hasta de 25 centímetros, que vivían en una especie de aldea, o poblado con casas y utensilios construidas por ellos. Cuando niño, escuché que cerca a la ciudad en que vivía habían existido tales seres. Exactamente en Lipes, una altiplanicie rodeada de montañas, los Andes, y un solar enorme. Al este, ahora he sabido que cerca de aquí, Potosí, a unos 120 kilómetros, hay una población de unos 30 centímetros de altura y en las viviendas se encuentran vajillas correspondientes a seres muy pequeñitos. Esta población dicen que está rodeada de unos cerros puntiagudos, bastante raros, que se elevan máximo a 2 o 3 metros, pero para el caserío semejan montañas y alrededor se levantan cerros de cientos de metros. Según continúan diciendo los indígenas del lugar, no admiten que nadie se acerque a esta curiosidad. Esta es una raza lunar involutiva, es la raza liliputiense, hijina de los míticos cimerianos, verdaderos nivelungos de sus galerías, hombres hormigas, en fin, de los que han quedado indelebles huellas aún en las propias pinturas rupestres, empezadas a estudiar hoy por los científicos de nuestros días. AGACAC. 3. Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como las de Cromañón, que vivían en las cavernas de la Tierra, fueron muy hermosas, pero el impulso cíclico, descendente, involutivo, pesaba terriblemente sobre esas razas de origen atlante. Finalmente, el hombre paleolítico dejó el puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena. Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La ley de la evolución y su hermana gemela, la ley de la involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Las leyes de evolución e involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza.
Nosotros los gnósticos no negamos la ley de la evolución, esta existe, lo malo es atribuirle factores y principios equivocados o falsos. La autorrealización íntima del hombre no es el resultado de ninguna mecánica, la evolución es una ley mecánica como lo es la de la involución. La autorrealización íntima del hombre es el resultado de tremendos superesfuerzos autoconscientes hechos por uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Negar la ley de la evolución sería absurdo, pero atribuirle a dicha ley factores que no tiene es estúpido. Existe evolución en todo proceso creador, en la semilla que germina y crece, en el niño que nace, en la planta que florece. Existe involución en todo proceso destructivo, en el árbol que se marchita y que por último se convierte en un montón de leños, en la planta que envejece, en el anciano que por fin exhala el último suspiro. Todo lo que existe en la creación evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza y luego involuciona hasta regresar al punto de partida original. Ningún ser viviente puede autorrealizarse ni mucho menos liberarse con la ley mecánica de la evolución. Capítulo 15. Evolución e involución. Cuerpos solares. V.M. Samael Aun Weor. El Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente: entre miles de hombres tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección. Entre los perfectos quizá uno me conoce perfectamente. Jesús, el gran Kabir, dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando Samael Aun Weor 4. Veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros, excluidos. Jesús, el gran Kabir, en los 4 evangelios que son realmente 4 textos de alquimia y cábala escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar al reino. El Dhammapada, libro sagrado del budismo oriental, dice: de entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Todo hombre de ciencia puede verificar por sí mismo el científico proceso de la selección natural. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. Dante, el florentino discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua, empieza su Divina Comedia diciendo: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva obscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor. Temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No habré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Dante Alighieri, ese poderoso iluminado que escribió la Divina Comedia, también cometió el error de haberse apartado del camino recto y cayó en la selva obscura de la mundanalidad. Difícil es encontrar el camino recto, pero más difícil es ser firme y no abandonarlo jamás. Quien quiera subir debe primero bajar, esa es la ley. La iniciación es muerte y nacimiento a la vez. Cuando Dante quiso subir a la cima de la montaña augusta de la iniciación, su gurú le hizo bajar a los mundos infiernos, esa es la ley.
En el submundo, el poeta florentino vio y oyó a las almas dolientes de los antiguos, condenados y también a los equivocados sinceros que están contentos entre las llamas lucifericas de sus propias pasiones, aguardando el día y la hora de ocupar su puesto entre los bienaventurados. Sin esas tres mujeres simbólicas llamadas Lucía, la gracia divina, Beatriz, el alma espiritual, y Clemencia, la misericordia, no hubiera podido Dante descubrir los terribles misterios del abismo. Encontró Dante en el submundo a muchos sabios, a hombres llenos de prestigio y conocimientos y a centauros, mitad hombre, mitad bestia. En los mundos infiernos viven centauros tan famosos como Quirón el educador de Aquiles, el irascible Esfolo y el cruel Atila, el azote de Dios, y otros muchos que hoy en día son venerados en distintos países como héroes nacionales. AGACAC 5. El camino que conduce a la autorrealización íntima del ser, comienza dentro de los propios infiernos atómicos de este pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, continúa en el purgatorio molecular del iniciado y concluye en las regiones electrónicas del empíreo. Todo neófito debe aprender a distinguir entre lo que es una caída y lo que es una bajada. El descenso consciente de Dante a los mundos infiernos no es una caída. Solo en el camino es posible desarrollar a base de tremendos superesfuerzos íntimos, todas las terribles posibilidades ocultas del hombre. El desarrollo de tales posibilidades nunca ha sido una ley. Fuera de toda duda, podemos y debemos afirmar enfáticamente que la ley para la infeliz bestia intelectual es el existir miserablemente antes de ser tragado por el reino mineral, dentro del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza. Aunque se espanten los débiles y los cobardes, es urgente decir que el camino que conduce a los valientes a la autorrealización íntima es espantosamente revolucionario y terriblemente peligroso. Necesitamos levantarnos en armas contra la naturaleza, el cosmos, la mundanalidad, contra sí mismos, contra todo, contra todos, cueste lo que cueste. Este es el camino de la revolución de la conciencia, esta es la senda difícil, la vía que tanto odian los perversos de la raza lunar. El camino es lo opuesto a la vida común y corriente de todos los días, cese basa en otro trozos, principios y está sometido a otras leyes, en esto consiste su poder y su significado. Y está sometido a otras leyes, en esto consiste su poder y su significado. La vida corriente y rutinaria de todos los días, aun en sus aspectos amables y deliciosos, conduce a los seres humanos hacia los mundos infiernos y a la muerte segunda y no puede conducir a ninguna otra parte. Lo normal, lo natural es que la raza de Adam sirva de alimento a las entrañas del organismo planetario en que vivimos. Lo raro, lo extraño, lo difícil, es que alguien se salve, que alguien entre al reino. Ahora comprenderéis, querido lector, la espantosa tragedia en que vivimos. Afortunadamente, el omnimisericordioso, la infinitud que todo lo sustenta, el sagrado sol absoluto, envía periódicamente a este valle de lágrimas a los avataras, a los salvadores. Estos individuos sagrados, mensajeros, salvadores, son encarnaciones vivientes del omnimisericordioso, pero la raza lunar, esta raza perversa de Adam, odia mortalmente a tales auxiliadores. En el Bhagavad Gita dijo el bendito Señor: aunque no tengo nacimiento, soy inmutable y Señor de las criaturas. Dominando mi Prakriti me encarno, sirviéndome de mi propio Maya. Oh, Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión me encarno de nuevo, para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión, me encarno en distintas épocas. Samael Aun Weor 6. Aquel que así conoce realmente mi divina encarnación y mi obra, cuando deja este cuerpo, no renace más.
Él llega a mí, oh Arjuna. Avataras fueron Krishna, Buda, Lama, Mahoma, el amador esencial Asyata Shimash, Moisés, Quetzalcóatl y muchos otros. La doctrina de todos los avataras tiene sus raíces en los tres factores básicos de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Jesús, el gran Kabir, sintetizó magistralmente la doctrina de la revolución de la conciencia, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Más añadió: en verdad, que algunos no gustarán la muerte hasta que vean por sí mismos el reino de Dios. Capítulo 16. La revolución de la conciencia. Cuerpos solares. VM Samael Aun Weor. Nosotros, los gnósticos, jamás hemos negado la ley de la evolución, pero no aceptamos, de tal ley mecánica, un dogma. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. A toda subida le sucede una bajada. A toda evolución le corresponde determinada involución. Existe evolución en la semilla que germina, en el tallo que crece y se desarrolla, en la planta que da fruto. Existe involución en el árbol que decrece, se marchita, envejece y muere. Capítulo 14. Evolución e involución. El matrimonio perfecto. VM Samael Aun Weor. Necesitamos una tremenda revolución de la conciencia para lograr el retorno a la estrella interior que guía nuestro ser. Cuando disolvemos el yo existe revolución total. Capítulo 14. Revolución total. El matrimonio perfecto. VM Samael Aun Weor. AGACAC. 7.